La rutina se había convertido en una sombra que me seguía a cada paso. Cada mañana el sonido del despertador interrumpía mis sueños, y el aroma del café recién hecho llenaba la casa. Me preparaba para un día más en un matrimonio que se había vuelto monótono. Las conversaciones con mi pareja eran superficiales, centradas en las tareas del hogar y las preocupaciones cotidianas. La chispa que alguna vez iluminó nuestra relación se había apagado, dejándome con una sensación de vacío. Caminaba por las calles de Sevilla, donde el bullicio de la gente y los colores vibrantes de los edificios contrastaban con mi estado anímico. La feria de abril se acercaba y las luces y risas de la ciudad parecían burlarse de mí. Recordaba mis años jóvenes, cuando la vida era una serie de aventuras emocionantes. Ahora, solo era un eco lejano de lo que fui. Un día, mientras paseaba por una exposición fotográfica en el centro, me encontré con él. Su mirada estaba llena de pasión por el arte, un reflejo de la vida que yo anhelaba recuperar. Era mi hijastro, un fotógrafo talentoso cuyas imágenes capturaban la esencia misma de las emociones humanas. Nos saludamos con un gesto amable, su sonrisa iluminó el lugar y por un instante sentí algo que creía perdido, curiosidad. Mientras recorríamos las fotografías expuestas, los recuerdos comenzaron a aflorar. Las imágenes retrataban momentos efímeros, risas compartidas en la Plaza de España, bailes en la feria bajo las estrellas. Me sentía atrapada entre la nostalgia y una extraña atracción hacia él. Era como si sus fotos revelaran partes ocultas de mí misma que habían permanecido dormidas durante años. ¿Te gustaría hacer algunas sesiones conmigo?, preguntó con entusiasmo al final de la exposición. La propuesta resonó en mí como un canto lejano a la libertad perdida. Acepté sin pensarlo demasiado, necesitaba salir del caparazón que me había construido. Las semanas siguientes se llenaron de sesiones fotográficas en su estudio, donde las luces tenues y las sombras profundas creaban un ambiente íntimo. Cada clic de su cámara parecía capturar no solo mi imagen exterior sino también mis inseguridades internas. Entre risas y charlas sobre arte comenzamos a romper barreras invisibles. Sin embargo, cada risa compartida venía acompañada de una punzada de culpa. Sabía que cruzar esa línea significaría traicionar no solo a mi pareja sino también a mí misma. Aún así, no podía evitar sentirme viva nuevamente, era como si cada sesión me devolviera un trozo del alma que creía perdido. Una tarde soleada mientras revisábamos algunas fotografías recientes, algo cambió en el aire entre nosotros. Una mirada más intensa duró más tiempo del habitual, nuestros corazones parecían latir al mismo ritmo. En medio del silencio, nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos abruptamente. El instante dejó una carga eléctrica entre nosotros, ambos quedamos atónitos ante lo sucedido. Me retiré rápidamente hacia la ventana del estudio para intentar ordenar mis pensamientos confusos. El reflejo en el cristal mostraba no solo mi rostro sino también los anhelos reprimidos que habían surgido a la superficie con cada sesión fotográfica. La atracción era innegable y me encontraba ante una bifurcación, seguir adelante o dar marcha atrás antes de cruzar irremediablemente esa línea peligrosa. Mientras contemplaba Sevilla desde allí arriba, comprendí que esta nueva conexión despertaba algo más profundo dentro de mí. Una lucha interna entre lo correcto y lo deseado comenzaba a tomar forma en mi mente inquieta. La sesión de fotografía comenzó con una atmósfera tensa, cargada de expectativas y un aire de complicidad que flotaba entre nosotros. Las luces del estudio iluminaban su rostro, resaltando cada rasgo mientras él ajustaba la cámara. Me encontraba en un lugar desconocido, donde el miedo y la emoción se entrelazaban. La risa brotó en un instante como un respiro en medio de la tormenta. ¿Te gustaría probar algo diferente?, preguntó con una sonrisa que desarmaba mis reservas. Asentí sintiendo que cada palabra suya era un puente hacia lo prohibido. Las sesiones se convirtieron en un refugio donde podía dejar a un lado las dudas y las culpas. En cada clic de la cámara, había una conexión que crecía entre nosotros, como si la lente capturara no solo imágenes, sino también emociones ocultas. Las horas pasaban volando mientras compartíamos anécdotas y risas. En esos momentos me olvidaba del vacío en mi matrimonio. Sin embargo, esa felicidad fugaz era acompañada por una sombra persistente,
la culpa por lo que estaba sucediendo. ¿Qué significaba esto para mí? ¿Era solo una distracción o algo más profundo? Una tarde, mientras revisábamos algunas fotografías en el ordenador, nuestras manos se rozaron accidentalmente. El contacto fue eléctrico y provocó que ambos nos detuviéramos en seco. Miradas llenas de significado cruzaron el espacio entre nosotros, y antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, nos besamos. Fue un instante espontáneo que dejó a ambos atónitos. El beso fue breve pero intenso, el mundo exterior se desvaneció y solo existíamos nosotros dos. La realidad regresó rápidamente y me sentí abrumada por el remordimiento. No podía permitir que esto continuara, sin embargo, algo dentro de mí anhelaba más. Las siguientes sesiones fueron diferentes. Cada vez que entraba al estudio, mi corazón latía con fuerza al pensar en lo ocurrido. La tensión entre nosotros se había transformado en una danza delicada, risas nerviosas y miradas furtivas llenaban el aire. Me preguntaba si él sentía lo mismo o si había sido solo un momento impulsivo. Una tarde decidí hablar sobre las fotos que había visto en su exposición reciente. Era un intento torpe de volver a la normalidad y evitar cualquier conversación sobre lo sucedido. Tus fotos son realmente impactantes, dije tratando de mantener la voz firme. Gracias, respondió él con una sonrisa tímida. Intento capturar momentos auténticos. La conversación fluyó hacia temas triviales mientras yo luchaba internamente con mis sentimientos contradictorios. Quería seguir adelante sin mirar atrás, pero sabía que eso era imposible. El ambiente seguía cargado de tensión emocional cuando las luces comenzaron a parpadear debido a una tormenta repentina afuera. Decidimos hacer una pausa y salir al balcón del estudio para respirar aire fresco. La lluvia caía suavemente sobre Sevilla, creando una melodía relajante. Mientras contemplábamos la ciudad empapada por el agua, sentí como los muros que había construido comenzaban a desmoronarse nuevamente. Las sombras del pasado acechaban mis pensamientos, las decisiones tomadas pesaban como piedras sobre mi pecho. En ese preciso momento supe que no podía seguir así, necesitaba enfrentar mis propios deseos antes de perderme por completo en esta relación prohibida. Pero el miedo a lo desconocido me mantenía paralizada, cada día era un nuevo desafío para entender quién era realmente yo en medio de todo esto. La lluvia continuó cayendo mientras regresábamos al interior del estudio, ambos sabíamos que nada volvería a ser igual después de ese beso inesperado. La luz del estudio se filtraba a través de las ventanas, creando un juego de sombras que reflejaba la confusión en mi interior. Cada sesión se volvía más intensa, no solo por las fotografías que capturábamos, sino por la conexión que se iba formando entre nosotros. Me observaba a través de su lente y en esos momentos, me sentía vista de una manera que no había experimentado en años. Era como si cada disparo revelara partes de mí que habían estado ocultas bajo capas de rutina y desdén. Mientras revisábamos las imágenes en la pantalla, una risa compartida rompió el silencio tenso. Era un momento ligero, pero el eco de nuestra risa pronto se desvaneció, dejando espacio para la inquietud. La culpa me envolvía como una niebla espesa, cada mirada suya era un recordatorio del secreto que compartíamos. Sin embargo, había algo reconfortante en esa complicidad. A veces me preguntaba si él también sentía la presión de mantener todo bajo control. Una tarde, mientras revisábamos unas fotos tomadas en la feria de abril, me detuve ante una imagen que capturaba mi esencia más vulnerable. Era una fotografía donde mis ojos reflejaban una mezcla de tristeza y anhelo. Mira esto, le dije señalando la pantalla. Nunca pensé que pudiera verme así. Él se acercó un poco más, sus dedos rozando mi brazo con suavidad al señalar los detalles. Nadie puede ver lo que llevas dentro, respondió con sinceridad. Pero yo lo veo. En ese instante nuestros labios se encontraron, fue un roce fugaz pero electrizante. La realidad se desvaneció por un momento y solo existimos nosotros dos y el latido acelerado de nuestros corazones. Después del beso, el aire se volvió denso con lo no dicho. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa. La culpa comenzaba a asomarse nuevamente, sin embargo, algo dentro de mí disfrutaba esa sensación prohibida. Las sesiones continuaron,
pero cada vez era más difícil ignorar el peso del secreto que llevábamos a cuestas. Las conversaciones se tornaron más profundas y reveladoras, compartíamos historias sobre nuestras vidas pasadas y sueños olvidados. A veces me sorprendía al darme cuenta de cuán fácil era abrirme con él cuando nunca había podido hacerlo con mi pareja. El arte se convirtió en nuestro refugio, las fotografías eran testigos mudos de nuestra conexión creciente. Sin embargo, la presión aumentaba con cada sesión. Había días en los que me despertaba sintiendo el nudo en el estómago por lo que estaba haciendo. Me preguntaba si todo esto valía la pena o si simplemente estaba buscando llenar un vacío emocional creado por años de indiferencia en mi matrimonio. En uno de esos días oscuros, decidí salir a caminar por Sevilla para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida, los aromas del café recién hecho y los ecos festivos resonaban a mi alrededor. Pero incluso allí, entre risas y música flamenca, no podía escapar del dilema interno que me atormentaba. Regresé al estudio sintiéndome más perdida que nunca. Al entrar, él ya estaba allí esperando con su cámara lista para capturar otro momento entre nosotros. Mientras comenzábamos a trabajar nuevamente juntos, no podía evitar pensar en cómo nuestras decisiones nos habían llevado hasta aquí, y qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto. La tensión entre nosotros crecía como una tormenta inminente. Sabía que pronto tendría que enfrentar mis verdaderos deseos o perderme por completo en esta relación clandestina sin futuro claro ante mí. La feria de abril iluminaba las calles de Sevilla, llenándolas de risas y colores vibrantes. Mientras me movía entre la multitud, una mezcla de alegría y ansiedad me invadía. Había algo en el aire que prometía libertad, pero también un peligro inminente. La música sonaba a lo lejos y los aromas de tapas y flores me envolvían en un torbellino de sensaciones. Él había sugerido que nos encontráramos allí, lejos del estudio, donde nadie pudiera sospechar. Al principio, la idea me emocionó, la posibilidad de vernos en un entorno diferente despertaba una chispa en mi interior. Pero al mismo tiempo, el miedo a ser descubierta me acechaba como una sombra. Cuando finalmente nos encontramos, su mirada intensa me hizo sentir viva. Estábamos rodeados de amigos y familiares, pero todo lo que podía ver era él. ¿Nos escapamos un momento?, preguntó con una sonrisa traviesa, y sin pensarlo 2 veces asentí. Nos alejamos del bullicio hacia un rincón más tranquilo del recinto ferial. Allí, bajo la luz tenue de las farolas, la conexión entre nosotros se hizo palpable. Las palabras fluyeron con facilidad mientras compartíamos risas sobre anécdotas del pasado y sueños olvidados. Sin embargo, la realidad siempre estaba presente, el peso del secreto se hacía más pesado con cada instante que pasábamos juntos. Pasamos la noche juntos, murmuró en un momento de vulnerabilidad compartida. La declaración resonó en mí como un eco interminable. Era un punto sin retorno que no podía ignorar. La emoción era electrizante pero también aterradora, sabía que habíamos cruzado una línea que no podría borrarse. A medida que avanzaba la noche el ambiente festivo nos envolvía como una burbuja protectora. Sin embargo, el temor a ser descubiertos nunca desapareció por completo. Cada risa ajena se sentía como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La idea de perderlo todo por este momento fugaz me atormentaba. En medio de las luces brillantes y los bailes alegres, sentí que mi corazón latía con fuerza por él y por lo desconocido que se avecinaba. La vida cotidiana parecía lejana mientras explorábamos nuestras emociones sin restricciones ni juicios externos. Pero justo cuando comenzaba a dejarme llevar completamente por esta nueva realidad, una figura conocida apareció entre la multitud, alguien a quien nunca esperé ver allí esa noche. El pánico se apoderó de mí al reconocer su rostro. Era alguien cercano a mi vida diaria. La tensión creció instantáneamente entre nosotros 3, él mirándome con curiosidad mientras yo luchaba por mantener la compostura frente a esta nueva amenaza a nuestro secreto. Las risas se desvanecieron en el aire cálido de Sevilla mientras intentaba pensar rápidamente en cómo salir de esta situación sin levantar sospechas. El momento se volvió surrealista, cada segundo contaba y sentí como el tiempo se detuvo a nuestro alrededor. No podía permitir que esto arruinara lo que habíamos construido juntos en tan poco tiempo. Sin embargo, el miedo comenzó a consumir mis pensamientos. ¿Qué pasaría si todo salía a la luz?
La noche prometía ser mágica, pero ahora estaba llena de incertidumbre y riesgo inminente. Mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para desviar la atención hacia otra parte, comprendí que nuestra burbuja estaba a punto de estallar. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el caos emocional que había dejado la noche anterior. La risa y la complicidad que habían compartido parecían un eco lejano, ahogado por el peso de la culpa. Al mirarme al espejo, vi una mujer desgastada por las decisiones que había tomado. La vida cotidiana seguía su curso, pero yo sentía que me deslizaba hacia un abismo. Las sesiones de fotografía se volvieron más tensas. Cada vez que entraba al estudio, un nudo en el estómago me recordaba lo que había sucedido. Él parecía notar mi inquietud, pero no decía nada. Las luces del estudio parpadeaban suavemente como si también ellas sintieran la presión del secreto que compartíamos. Las risas de antes se habían convertido en miradas furtivas y silencios cargados. Mis amigos comenzaron a notar cambios en mí. En una reunión casual, una amiga me preguntó si todo estaba bien. «Te veo diferente», dijo con preocupación. Intenté sonreír y restarle importancia a sus palabras. «Solo estoy un poco cansada», respondí con ligereza, aunque sabía que era una mentira. Una tarde, mientras caminábamos por las calles de Sevilla, decidí que debía hablar con él sobre lo que sentía. Los colores vibrantes de los azulejos en las fachadas de los edificios parecían burlarse de mi confusión interna. «Necesitamos aclarar esto», le dije finalmente, buscando su mirada entre las sombras del callejón. «¿Aclarar qué?», preguntó él, con esa voz suave que solía calmarme. Pero esta vez no era suficiente. «Lo que pasó no puede seguir así», contesté, sintiendo como cada palabra pesaba más que la anterior. Él se quedó en silencio por un momento como si estuviera procesando mis palabras. «No quiero perderte», admitió al fin, pero esa declaración solo aumentó mi ansiedad. La tensión se intensificó cuando regresamos a casa. Mi pareja notó mi comportamiento extraño y comenzó a hacer preguntas incómodas sobre mis salidas frecuentes y mis constantes distracciones. «¿Por qué llegas tan tarde?», inquirió con desconfianza mientras cenábamos en la mesa familiar. «Solo he estado ocupada con el trabajo», respondí rápidamente, tratando de evitar su mirada inquisitiva. Pero sabía que no podía seguir así, el hilo del secreto se tensaba cada vez más. Fue entonces cuando ocurrió el malentendido. Una llamada inesperada interrumpió nuestra cena. Era él, llamando para confirmar nuestra próxima sesión fotográfica. Mi pareja escuchó solo fragmentos de la conversación y su expresión cambió drásticamente al darme el teléfono. «¿Quién es?», preguntó con frialdad mientras yo intentaba encontrar las palabras correctas para explicarle sin revelar demasiado. La discusión fue explosiva, palabras hirientes salieron a relucir entre nosotros como flechas envenenadas. «No puedo creer que estés ocultándome cosas», gritó él mientras yo intentaba calmarlo sin éxito. En medio del caos emocional, me di cuenta de lo frágil que era nuestra relación y cómo el secreto había comenzado a desmoronarlo todo a mi alrededor. La idea de perderlo todo me aterrorizaba, la vida monótona parecía más atractiva comparada con el desastre inminente al cual me había arrastrado. Al final de esa noche tumultuosa, quedé sola en mi habitación sumida en pensamientos oscuros y confusos sobre lo que realmente deseaba y lo que estaba dispuesta a arriesgar por ello. La vida continuaba girando fuera de esas cuatro paredes, sin embargo, dentro de mí algo crujía y cambiaba irreversiblemente. El mundo seguía girando mientras yo enfrentaba las consecuencias de mis elecciones desenfrenadas, sentí como si estuviera al borde del abismo sin saber si habría un camino hacia atrás o hacia adelante. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando los rincones de mi habitación. Sin embargo, la claridad no podía borrar la oscuridad que había invadido mi mente. La visita de mi amiga había dejado una huella profunda en mí. Sus miradas inquisitivas y sus preguntas sutiles resonaban como ecos en mi interior. ¿Qué estaba haciendo con mi vida? Decidí salir a caminar por las calles de Sevilla, buscando respuestas en el bullicio de la ciudad. Las plazas estaban llenas de vida, los niños reían, las parejas paseaban de la mano y los ancianos se sentaban a charlar en los bancos. Todo parecía tan ajeno a mi tormento interno.
Me dirigí hacia la Plaza de España, un lugar que siempre había simbolizado sueños y promesas. Mientras caminaba, recordé momentos pasados con mi pareja, aquellos días llenos de risas y complicidad. Pero esos recuerdos se desvanecían rápidamente ante la realidad actual, un matrimonio que se sentía más como una convivencia que como una unión apasionada. La atracción hacia mi hijastro me había llevado a un camino oscuro y peligroso. Al llegar a la plaza, me senté en un banco y observé el agua del estanque reflejar el cielo azul. Era hermoso, pero no podía disfrutarlo plenamente. La culpa me ahogaba, había cruzado una línea que no podía deshacer. La imagen de su sonrisa se dibujaba en mi mente, sus ojos brillantes mientras capturaba cada momento con su cámara. ¿Qué estoy haciendo?, pensé. De repente sentí una presencia familiar a mi lado. Era él, el fotógrafo que había revolucionado mi mundo en tan poco tiempo. Su mirada era intensa y llena de preguntas no formuladas. ¿Cómo estás?, preguntó con voz suave. Luchando, respondí sin pensarlo demasiado. No tienes que hacerlo sola, dijo mientras se sentaba junto a mí. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como una promesa silenciosa. Pero también traían consigo un peso abrumador, sabía que debía tomar decisiones pronto. Tenía miedo de perderlo todo por lo que había comenzado como un juego inocente. La conversación fluyó entre reflexiones sobre arte y sueños perdidos, pero cada risa compartida era un recordatorio del abismo al que me enfrentaba. En ese instante comprendí que debía hablar con mi pareja sobre lo que estaba sintiendo, no podía seguir viviendo esta mentira. Necesito ser honesta, murmuré al final. Él asintió lentamente, su expresión cambiando a una mezcla de preocupación y entendimiento. A veces es lo mejor. Ese momento fue crucial, sentí el peso del futuro aplastándome mientras regresábamos al estudio para nuestra próxima sesión fotográfica. Sabía que esa conversación podría cambiarlo todo. Sin embargo, al entrar al estudio, la atmósfera cambió drásticamente. Una sombra se cernía sobre nosotros cuando notamos algo inesperado, un álbum abierto sobre la mesa con fotografías nuestras expuestas sin ningún tipo de filtro o cuidado por mantener nuestro secreto oculto. El corazón me dio un vuelco, las imágenes hablaban por sí solas y revelaban más de lo que habíamos intentado ocultar. ¿Quién ha visto esto?, pregunté con voz temblorosa. No lo sé, respondió él mientras su rostro palidecía visiblemente. En ese instante comprendí que estábamos al borde del precipicio. Nuestras vidas estaban a punto de ser desnudadas ante los ojos del mundo sin poder hacer nada para evitarlo. Las horas posteriores a nuestra conversación quedaron marcadas por un silencio abrumador. Caminé por las calles de Sevilla, cada paso resonando en mi mente como un eco de mis decisiones. La luz del atardecer bañaba la ciudad en tonos dorados, pero yo solo veía sombras. La Plaza de España, con su esplendor habitual, parecía burlarse de mí. Recordé momentos felices, risas compartidas y la sensación de estar viva. Decidí visitar un lugar que había sido significativo en mi juventud. Un pequeño café en un rincón del barrio de Santa Cruz, donde solía soñar despierta mientras saboreaba un café con leche. Al entrar, el aroma del café recién hecho me envolvió, transportándome a tiempos más simples. Me senté en una mesa junto a la ventana y observé a la gente pasar. Parecían tan seguros de sí mismos, tan ajenos a mis tormentos internos. Mientras miraba hacia afuera, una pareja discutía animadamente en la acera. Sus gestos eran apasionados y llenos de vida. En ese momento comprendí que anhelaba algo más que la rutina monótona que había aceptado. Una parte de mí deseaba la emoción, el riesgo, otra parte temía las consecuencias de buscarlo. El camarero me interrumpió con una sonrisa amable y me ofreció un trozo de tarta casera. Lo acepté sin pensarlo dos veces, buscando consuelo en lo dulce mientras mi mente luchaba con el dilema que enfrentaba. ¿Era posible seguir adelante sin perderme en el proceso? La idea de dejar todo atrás era aterradora y liberadora a la vez. Recordé las fotografías tomadas durante nuestras sesiones. Cada imagen capturaba no solo mi exterior, sino también las emociones ocultas que llevaba dentro. Nos besamos aquella tarde, ese instante espontáneo había cambiado todo entre nosotros. Nunca imaginé que un simple gesto podría desencadenar una serie de eventos tan complejos.
Salí del café sintiéndome más ligera, como si hubiera dejado parte de mi carga allí mismo. Mientras caminaba hacia el estudio fotográfico, decidí que debía enfrentar mis sentimientos sin más dilación. No podía seguir viviendo entre dos mundos, debía elegir uno y dejar atrás al otro. Al llegar al estudio, encontré al fotógrafo revisando algunas imágenes en su computadora. Su mirada se iluminó al verme entrar y sentí esa chispa familiar que había comenzado a encenderse entre nosotros desde el primer día. Pero esta vez no iba a permitir que el miedo me paralizara. Necesitamos hablar, le dije con firmeza mientras cerraba la puerta detrás de mí. Él asintió lentamente, su expresión cambiando al darse cuenta de la seriedad del momento. ¿De qué se trata?, preguntó suavemente. De nosotros, respondí sin titubear. En ese instante supe que estaba lista para enfrentar lo que vendría después, ya no podía ocultar mis deseos ni mis temores. Sin embargo, una parte de mí seguía preguntándose si estaba preparada para las repercusiones que esta decisión podría acarrear. La conversación se tornó intensa y profunda, ambos comenzamos a desnudarnos emocionalmente ante el otro como nunca antes lo habíamos hecho. Pero justo cuando estaba a punto de revelar lo más profundo de mi ser, sonó el teléfono móvil sobre la mesa del estudio. La llamada resonó como un trueno en medio de nuestra tormenta interna, ambos nos detuvimos abruptamente al escucharla sonar insistentemente. La incertidumbre llenó el aire mientras él miraba su pantalla con preocupación creciente. No sabía quién podía estar llamando ni qué consecuencias tendría esa interrupción inesperada para nosotros dos. La llamada resonó como un trueno en medio de nuestra tormenta interna, ambos nos detuvimos abruptamente al escucharla sonar insistentemente. La incertidumbre llenó el aire mientras él miraba su pantalla con preocupación creciente. La tensión se palpaba, y el silencio se volvió abrumador. ¿Quién es?, pregunté, aunque en el fondo sabía que no quería saber la respuesta. Él dudó y su rostro reflejó un mar de emociones contradictorias. Finalmente contestó con voz temblorosa. Es mi madre. Un escalofrío recorrió mi espalda. La madre que había estado ausente durante tanto tiempo ahora podía interrumpir nuestro delicado equilibrio. Miré a través de la ventana del estudio fotográfico, donde la luz del atardecer comenzaba a filtrarse, creando sombras que danzaban en las paredes. Era un recordatorio de lo frágil que era nuestra situación. ¿Qué le digo?, murmuró él casi para sí mismo. La pregunta quedó flotando en el aire. Sabía que no podía seguir ocultando lo que había entre nosotros, pero también era consciente de lo que implicaría abrir esa puerta. La culpa me invadió mientras pensaba en las repercusiones de nuestras acciones. Dile que estás ocupado, respondí finalmente, aunque mi voz sonó más como un susurro de desesperación. Él asintió, pero su mirada se perdió en la pantalla del teléfono. En ese momento comprendí que nuestra historia estaba en juego y que cada decisión podría llevarnos a caminos irreversibles. Las luces del estudio parpadearon cuando él finalmente apagó su teléfono con un gesto decidido. Sin embargo, la atmósfera seguía siendo tensa y llena de preguntas sin respuesta. El tiempo pasó lentamente mientras intentábamos encontrar palabras para expresar lo que sentíamos el uno por el otro sin caer en el abismo del secreto compartido. Las sesiones de fotografía habían sido nuestro refugio, pero ahora se sentían como una trampa. No sé cuánto más puedo soportar esto, dijo él al fin, rompiendo el silencio. Sus palabras resonaron en mí como una campana de alarma. ¿Era posible que ambos estuviéramos llegando al límite? La idea de perderlo me llenó de pánico, sin embargo, el miedo a ser descubierta también me aterrorizaba. Decidí dar un paso adelante hacia él, buscando la conexión que habíamos cultivado con tanto esfuerzo. Pero antes de poder decir algo más profundo, sonó nuevamente su teléfono. Esta vez era un mensaje, la pantalla iluminada reveló un nombre conocido, mi esposo. El corazón me dio un vuelco al pensar en lo que eso significaba. Él estaba justo al otro lado de la puerta y podía interrumpirnos en cualquier momento. La realidad se cernía sobre nosotros como una sombra amenazante. Debo contestar, dijo él con voz temblorosa mientras miraba hacia la puerta. La presión creció entre nosotros, ¿podría este ser el final? ¿O sería solo otra oportunidad para seguir ocultándonos?
El dilema se intensificó cuando decidí actuar impulsivamente y dije: «No lo hagas». Él vaciló unos instantes antes de dejar caer su teléfono sobre la mesa con frustración. Pero ese acto solo aumentó la tensión entre nosotros. Estábamos atrapados entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas y otro repleto de deberes inquebrantables. Y así nos quedamos ahí, mirándonos fijamente mientras las sombras del atardecer nos envolvían por completo, conscientes de que cualquier decisión podría llevarnos a consecuencias devastadoras. En ese instante crucial, sentí como los caminos se bifurcaban ante mí, uno hacia la libertad y otro hacia el dolor inevitable del deber incumplido. El futuro era incierto y aterrador, todo estaba por decidirse en esa habitación cargada de secretos y anhelos no expresados.